Muy buenos días, es un gusto que nos podamos reunir nuevamente en este espacio tan característico de nuestra unidad académica, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que el día de hoy se complace en presentar una conferencia muy relevante para los temas que se ven en el día a día en este espacio de estudio. Nos acompaña la doctorante Marisa Higuera Cortés, quien ha tenido la oportunidad de colaborar con nuestra unidad académica a través de una estancia de investigación de manera colaborada entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ella nos presentará la conferencia titulada Centros Históricos, diferencias y similitudes en los casos de Puebla y Oaxaca, en la cual nos mostrará una perspectiva distinta de lo que nosotros hemos estado acostumbrados a observar en el día a día de nuestra ciudad, y seguramente muchos de nosotros también visitando en algún momento a nuestra vecina ciudad de Puebla, a nuestro vecino estado de Puebla. Voy a presentar a la ponente y a mostrar una breve descripción de los estudios que ella ha cursado. Ella se encuentra adscrita al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Unidad de Puebla, en donde se encuentra estudiando el último año de doctorado en estudios socioterritoriales, a través de un proyecto de investigación denominado Habitar el Centro Histórico de Puebla, Derecho a la Ciudad versus Ciudad de la Violencia, para quien pido un fuerte aplauso y le cedo la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, por acompañarme, a los directivos de esta institución, a la doctora Mabel, que fue quien me estuvo supervisando, a los demás profesores que también me guiaron en algunos temas y sirvieron también para apoyarme en algunas entrevistas, los compañeros igual que también estuvieron al pendiente durante este periodo de estancia. Realmente la estancia fue muy corta, yo que más quisiera que fuera todo un semestre, todo un año, pero pues solamente fue mes y medio. Sin embargo, ese mes y medio hubo cosas muy interesantes, sobre todo cosas muy apasionantes que justamente son las que quiero mostrar aquí con ustedes. Y también quiero advertirles que ustedes van a tener una participación muy activa y espero que así sea, porque al final de cuentas, y una de las bases que yo tengo en las investigaciones y los trabajos que realizo, incluso en intervenciones, es que los mayores expertos en cada uno de los temas son quienes lo viven. Y en este caso, pues ustedes son quienes viven este centro histórico, quienes viven en la ciudad de Oaxaca. Y pues ya con esta visión de especialistas en formación, pues evidentemente tienen una perspectiva también bastante importante e interesante que rescatar. Por lo tanto, pues tengan toda la confianza en ciertos momentos de levantar la mano y expresar alguna opinión, hacer alguna pregunta. De todas maneras, si no es el caso, pues yo los estaré ahí incentivando a hacerlo. Entonces, voy a presentar dar inicio a esta ponencia. Y es en este caso mostrando apenas una pequeña aproximación a lo que son las diferencias y similitudes entre los casos de los centros históricos de Puebla y Oaxaca. En principio, como sabemos, estos dos centros históricos, al igual que la Ciudad de México, fueron inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1987. A partir de ahí es cuando comienza ya un acelerado proceso, por un lado de patrimonialización, pero también de turistificación. Y esto ya nos va colocando en unas líneas sobre las cuales vamos a observar ciertas transformaciones y estas, por supuesto, diferencias y similitudes que vamos a encontrar. También está la Ciudad de México, sin embargo, la Ciudad de México mantiene una centralidad bastante importante a nivel nacional y que incluso a partir de esa centralidad va a modificar todo lo que es el centro de México y por supuesto todo el norte y el sur del país. Y así es como vamos a observar cómo el centro histórico de Puebla, y en específico la ciudad de Puebla, va a tener un papel muy importante en el desarrollo precisamente para la vinculación con el sur del país,
con la Ciudad de México. Y algo similar sucedió en ciertos momentos con la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, pues eso fue cambiando, fue transformándose por cuestiones sociales y políticas, y esa fue una de las principales diferencias que en su inicio fue como se transformó este tema. Ahora, ¿cómo nos colocamos dentro de los centros históricos? Cuando mencionamos centros históricos, la mayoría de nosotros pensamos en distintas cosas. Algunos piensan en inmuebles, algunos piensan en la catedral, algunos piensan en zócalos, algunos piensan en patrimonio cultural, por supuesto, y otros pueden pensar en los habitantes, en el turista, en el turibús, etc. Entonces, aquí va la primera pregunta para ustedes. ¿Qué es un centro histórico para algunos de ustedes? ¿Alguien quisiera compartir su respuesta? Los veo muy dudosos. No se los van a tomar como participación sus maestros, no se preocupen. Que digan. No hay respuestas equivocadas. ¿Qué es un centro histórico? ¿Allá? Un polígono de la UNESCO que tiene que conservar. Un polígono de la UNESCO que se tiene que conservar. Ok, muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Centro histórico. ¿Qué piensan cuando decimos centros históricos? ¿Ella la compañera? El cubrebocas es así. Pues es una delimitación del centro de la ciudad que ha sido declarado por la historia precisamente que reviste, ¿no? La ciudad, en este caso se delimita para proteger y la pues todo esto. Ok, gracias. ¿Aquí? Bueno, pues mira, yo pienso que es un espacio dentro de un territorio definido por ciertas características, no nada más arquitectónicas, sino también sociales, políticas e históricas. Muchas gracias. Justamente, voy a adelantar un poquito el spoiler. Yo no soy arquitecta, yo soy psicóloga, es muy extraño, pero pues justamente aquí una de las cosas que ha ido evolucionando a partir del estudio de las ciudades es ya no ver las ciudades solamente como la parte material y como la parte incluso administrativa, sino también comenzar a ver las dimensiones subjetivas, sociales, económicas, políticas, históricas que subyacen en ellas. Entonces, justamente por eso, como psicóloga urbana en específico, es como trato de observar las ciudades. Y en este caso, los centros históricos, que son las centralidades más importantes de cada una de las ciudades, tienen una relevancia bastante importante porque justamente representan todo lo que sucede en la ciudad. Y en ese pequeño espacio, que es un centro histórico, podemos observar los fenómenos que se van a desarrollar en toda la ciudad. Pero aquí es muy interesante. Comenzamos a ver los centros históricos como estas delimitaciones de los monumentos, de las zonas declaradas como monumentales, y sin embargo, eso entra dentro de un paradigma muy específico. Ustedes como arquitectos lo saben, el paradigma de la modernidad. En ese momento se pensaba que transformando el espacio en automático se iba a transformar la realidad social. Y por lo tanto, lo que se hiciera con estos espacios iba a tener relevancia en la dinámica social. Sin embargo, y también del otro lado, los científicos sociales decían, transformando la realidad social podemos transformar la realidad material. Entonces, esta, digamos, parcialización del conocimiento nos llevó a tener una parcialización de las intervenciones y de la observación de la realidad. Por ello es que ahora la tendencia está hacia el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Es decir, por eso estoy aquí. Por eso es que me interesa platicar con arqueólogos, con historiadores, con arquitectos, con urbanistas, qué perspectiva tienen ellos de la ciudad y cómo esa ciudad y esa perspectiva que tienen está transformando y modificando el comportamiento de las personas. Y no solamente el comportamiento en específico de cada una de las acciones, sino también
aquellas subjetividades en el sentido de las emociones que van despertando, los sentimientos que establecen, de las relaciones sociales que van a establecer con las personas y también con los lugares. Es así que un centro histórico básicamente puede serlo todo, porque un centro histórico es la delimitación material, la delimitación administrativa, pero también es un espacio para algunos amado, para algunos temido, para otros odiado, para otros puede ser un espacio en donde conocieron al amor de su vida, donde tuvieron su primer beso y ya vi que por allá se emocionaron, recordaron algo. Entonces, justamente esos centros históricos pueden ser tan relevantes, no solo en la parte material, que es la que ustedes ocupan, pero es importante también identificar qué pasa más allá de ahí. Y justo dentro de estos paradigmas, voy a pasar a la siguiente parte, que es patrimonialización, gentrificación y turistificación. Estas palabras tan temidas, tan interesantes, tan cuestionables incluso, sabemos que estos últimamente se han mencionado mucho, se ha tratado de observar. Algunos casos mencionan simplemente gentrificación, por ahí hay otro que es elitización. Sin embargo, lo importante aquí es ir identificando en específico qué nos quiere decir cada uno. Y en el caso de los centros históricos es muy importante porque en principio inició como un proceso de patrimonialización. Y eso quiere decir que al momento de decir nuestros edificios son tan importantes cultural y arquitectónicamente, artísticamente incluso, que hay que conservarlos. Y esa conservación se dio en un momento en el que la propia ciudad estaba en un proceso de crecimiento y expansión urbana. Sin embargo, hay ciertos problemas que se van presentando y ciertas características en las cuales se presenta, en el cual la mayoría de los centros históricos tenían viviendo en esos espacios a personas que lamentablemente estaban en situaciones económicas bastante desfavorables y que por lo tanto no tenían la capacidad económica para poder conservar o darles la atención necesaria a estos inmuebles. En los dos casos, tanto en Puebla como en Oaxaca, se da esto. Vivían en hacinamiento, vivían en vecindades, era la forma en la que podían ocupar estos espacios y poder vivir. Entonces, dentro de este paradigma de la modernidad, también se comienza a decir, bueno, hay que conservarlo. Hay una, bueno, voy a adelantar, mejor no. Se comienza a buscar y promover esta idea de la conservación, pero entonces muchos de estos habitantes no pueden pagar esa conservación, no pueden hacerlo, y por lo tanto buscan otra manera de poder sobrevivir, poder vivir. Lo que aparece en esos momentos también es la creación de diversos fideicomisos del Estado que permiten que se creen y se construyan unidades habitacionales u otro tipo de viviendas a las afueras de los centros históricos. Entonces esto facilita evidentemente que prefieran y que encuentren la manera en la cual se vayan a vivir a estos espacios que la de quedarse en los centros históricos. Esa es una de las razones y una de las formas. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Se le dio mucha importancia a la conservación del edificio, a la conservación material del centro histórico. Pero los habitantes que construyeron esos edificios, que los mantuvieron con sus propias capacidades, con sus propias habilidades y lo que tenían a la mano, y que también pudieron persistir en cuanto a la creación de tradiciones, el mantenimiento de ciertas relaciones sociales en el lugar, con los vecinos, etc., se destruyó. Ellos ya no pudieron mantenerse en esos espacios y por lo tanto todo ese sostén cultural y social que había de estos centros históricos, pues nos ha dado por resultado que termine en simplemente los edificios. No lo digo de manera tajante, evidentemente, justo esa es una de las principales diferencias que encuentro entre Puebla y Oaxaca. Oaxaca, por suerte, todavía no tiene un despoblamiento tan fuerte como en Puebla, y sin embargo, pues también va hacia esa tendencia. Entonces después aparece la gentrificación, cuando personas que ahora sí tienen el poder económico para poder conservar, comprar, restaurar, etcétera, estos espacios, entonces llegan y se mantienen esos espacios. Pero ahora el problema
es que esas personas tienen otras costumbres, tienen otros hábitos, tienen otras formas de vivir, de habitar, de transformar, y evidentemente eso comienza a causar conflictos. Y eso es lo que otros autores han llamado como despojo en general. Primero un despojo material, paulatino, muy disfrazado incluso, y después un despojo cultural. Lo vuelvo a reiterar, aquí todavía, o lo veo un poquito más, no tan fuerte, pero Puebla pues es bastante fuerte y evidente. La cosa aquí es que estas personas que llegan no es por el hecho de que sean extranjeros, no es por el hecho de que sean de otra ciudad, sino es por el hecho de que llegan con ciertos privilegios que les dan facilidades para poder hacer eso. Y es ahí donde no tendríamos que confundirnos. Ya se están dando casos, como muchos sabemos, en los que se habla de xenofobia hacia las personas que llegan a gentrificar los lugares o a especies de racismo, conflictos de ese tipo. Sin embargo, aquí la diferencia que hay que ser muy cuidadosos y muy puntuales es que no es el hecho de pertenecer a otra nacionalidad o de pertenecer a otro municipio, otro estado, sino es el hecho de que esas acciones que están realizando y esos privilegios con los que llegan, pues evidentemente están trayendo ciertos conflictos y consecuencias contra los habitantes de los espacios. Entonces, vamos a la siguiente parte. Aquí era donde ya me estaba adelantando. Como les decía, aquí era el paradigma de la modernidad. Y durante mucho tiempo creímos que en arquitectura la modernidad se presentó a través y solamente de la modernización de los espacios urbanos. Y que por el contrario, la conservación era aquello que mantenía una posición contraria a la modernidad. Sin embargo, cuando se da este proceso de conservación, lo que estamos observando también es que comienza a tener un papel muy importante dentro del mismo proceso de modernidad. Creíamos que no, creíamos que era lo contrario. Sin embargo, cuando lo observamos más detenidamente, esta patrimonialización, esta conservación de los centros históricos, al final de cuentas sí sirvió también como uno de los discursos de la modernidad. ¿Por qué? Porque es a partir de esta museificación de los centros históricos, de esta conservación, como encontramos en el discurso que la modernidad dice: hay centros históricos, hay un pasado ahí vigente, ese es el pasado, ahora nosotros vamos a construir el futuro y necesitamos ese pasado ahí bien bonito y bien arregladito, tal y como nos imaginamos que fue en el pasado, para que recordemos que lo pudimos superar. Ahora, esto de la modernización, recordemos que se da sobre todo en Europa, en Francia en específico, pero al traerlo a México, a ciudades latinoamericanas, centros históricos latinoamericanos, hay una situación muy importante que es la colonialidad. Y recordemos precisamente el discurso de los centros históricos en función de qué va. Centros históricos son la mayoría ciudades construidas por españoles, por europeos, que se mantuvieron en los espacios de Latinoamérica, ciudades coloniales. Y no es el problema eso, sino que a través de ese discurso es como se van creando también otros tipos de discursos, como podemos ver el nacionalismo y la colonialidad. Recordemos que todo esto ya es después de la Revolución. Entonces, después de la Revolución comienza a nacer estas ideas del nacionalismo, a nacer una búsqueda de la identidad del mexicano, y es en los centros históricos donde hay una presencia bastante importante, porque se trata de una reconciliación entre el pasado prehispánico y el pasado colonial para formar una identidad mestiza. En Puebla, y eso es algo que incluso me parece un tanto gracioso, pero que es así, recordemos que se inicia como la ciudad de Los Ángeles, y el discurso de la ciudad de Puebla es que es una ciudad construida por españoles para españoles. Justo desde su fundación, y aquí también ya me voy a adelantar, en los mitos fundacionales, justo desde su fundación
se comienza a hablar de Puebla como un espacio creado y configurado a partir de la intención de tener una ciudad libre de presencia indígena, libre de la presencia y evidentemente de los conflictos que pudiera desatar este. Sin embargo, pues eso era imposible. Buscar un lugar donde no estuvieran en conflicto con algunas culturas indígenas. Sin embargo, pues tenían y necesitaban de indígenas para construir las casas, para trabajar en ellas, para servir en algunas cuestiones, y por lo tanto comienzan a configurar a partir de la centralidad ciertos espacios donde iban a depositar justamente los asentamientos dirigidos por indígenas, entre ellos incluso indígenas de aquí de Oaxaca, entre otros de Tlaxcala, de Cholula, etc. Que fueron posteriormente lo que ahora llamamos los barrios indígenas del centro histórico de Puebla. Pero entonces esta configuración, ¿qué esconde detrás? No solamente fue una configuración funcional, fue una configuración en la cual el poder es evidente. Nosotros como españoles decidimos tener una ciudad sin indígenas, pero pues sí los necesitamos para trabajar en las casas, y por lo tanto vamos a dejar que se asienten por aquí cerquita, pero no tanto, para que no nos afecte. Incluso ya durante la colonia hay evidencias de que había ciertos horarios en que las personas de estos asentamientos indígenas podían entrar a lo que se consideraba la ciudad, y otras cosas que incluso había castigos para aquellas personas que no respetaban esos horarios o que no respetaban los usos que se tenían que dar dentro del espacio de la ciudad. E incluso, y eso es muy importante, la ciudad solamente era la traza española. Los asentamientos indígenas no eran considerados parte de la ciudad. Entonces, bajo esa configuración y esa idea de ciudad es como se va dando y transformando esto. En la ciudad de Oaxaca parece algo similar. La única diferencia que desde un inicio se está notando es que se reconoce como una ciudad mestiza, en el sentido de que convivían de cierta manera, evidentemente no de manera pacífica, pero sí había mayor convivencia entre españoles e indígenas. La cosa es que se invisibiliza también esos conflictos y esa parte pues, bastante compleja y complicada de los elementos. Vamos a dar otro saltito hacia la época porfiriana, y pues aquí, como vemos, ya es un momento donde la modernidad está más que presente, y sobre todo se presenta en los dos espacios a través de la creación del ferrocarril. Ese ferrocarril en los dos casos permite la comunicación entre las centralidades, como lo decía, de la Ciudad de México y hacia el sur del país, pero también hacia el intercambio de productos y elementos culturales muy específicos de cada una de las regiones. Evidentemente, en las dos regiones, a pesar de ser centro del país, hay muchas diferencias en cuanto a productos, en cuanto a la propia geografía que existe en los lugares y que permiten distintas y diferentes insumos, etc. Sin embargo, pues a través de este ferrocarril es como se va dando también el intercambio de estos productos. Por otro lado, inicia también un acelerado crecimiento de la ciudad, que en ese momento nuevamente no se reconoce como ciudad, sino más bien como corporaciones que se van dando, haciendas e industrias, y sobre todo en Puebla hay un desarrollo industrial bastante fuerte, tanto textil como de otro tipo. Sin embargo, ya pasada el periodo de revolución, evidentemente con una fuerte influencia dentro de las construcciones de los centros históricos, incluso pasajes, etc., hay también un crecimiento dentro de estas construcciones con esta influencia francesa. Y en los dos casos, Puebla y Oaxaca, es importante siempre mencionar esto, que la mayoría de las construcciones que observamos actualmente no son de la época colonial, son de la época del Porfiriato, porque en ese periodo fue cuando se hicieron ciertas restauraciones y ciertas construcciones que le dieron una mayor imagen y paisaje al espacio. Entonces, nuevamente, en el mito fundacional, pues recordamos
que muchas de las veces se dice es Puebla una ciudad colonial, cuando en realidad pues, lo que estamos observando al momento de visitarla pues es una ciudad porfiriana. Y lo mismo sucede en el caso de Oaxaca. Otra de las cosas que le dio otra transformación distinta a la ciudad de Puebla es que Puebla incorporó a municipios cercanos y pequeños como juntas auxiliares. Esto sobre todo por una cuestión de control territorial, control del agua, incluso por los recursos naturales que existen en estos municipios aledaños a la ciudad de Puebla, y los convierte en juntas auxiliares, también en el sentido de la incorporación de la recaudación fiscal y del control político. Entonces esa también es una de las diferencias bastante interesantes y que favoreció que Puebla pudiera tener un desarrollo bastante intenso, por así decirlo. Creo que ya se perdió la señal. Bueno, vamos a continuar con la parte de la patrimonialización ya en específico. Y esta implica que en 1987, como ya lo decía, pues inicia primero la declaratoria de la zona de monumentos que se hace en el Diario Oficial de la Federación, para que posteriormente, con base en esa declaratoria, pues ya exista una justificación en la cual se manda el archivo a la UNESCO, y la UNESCO decide darle el sí a la Ciudad de México, a la Ciudad de Puebla y a la Ciudad de Oaxaca, junto con Montalbán, en el caso de Oaxaca, para declararla e inscribirla en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y justo este discurso y este hecho comienza a ser uno de los momentos y discursos que le dan mayor impulso al proceso de patrimonialización. Pero en este proceso de patrimonialización, como ya lo decía, ya sin habitantes, ya sin sostén cultural y tradicional, pues comienza a darse un mayor peso simplemente a los edificios y a aquellas características que sí son importantes, pero que quedan sin ese respaldo. Ahora, comienzan estos procesos de restauración de monumentos históricos e intervenciones también, no solo en los monumentos, sino también en los espacios públicos. ¿Por qué? Porque dentro de los paradigmas y reuniones que se tenían dentro de la UNESCO, de ICOMOS, de otras instituciones de ILINA y diferentes instituciones del patrimonio, pues comienzan a delimitar y a señalar ciertas acciones que tienen que cuidar los centros históricos, como es el hecho del cableado subterráneo, de ciertas medidas en las banquetas para permitir el paso a las personas, los colores que se utilizan para pintar las fachadas de los muros históricos, etc. Entonces todo esto pues también es una transformación que se va dando en los centros históricos, evidentemente con sus diferencias en cada uno de los espacios. Sin embargo, pues como los decía, yo no soy arquitecta, entonces no me voy a centrar mucho en eso. Ya es una tarea que estará en ustedes retomar, que también es muy interesante, y eso es una de las cosas que me parece que todavía hace falta aquí en Oaxaca, o sea, investigación respecto a foros, a fachadas de los centros históricos, a paisaje, etc. Pero bueno, ese es otro punto. Y ya en un periodo más cercano, se podría hablar de 1990, comienza un proceso mucho más en el sentido de turistificación, es decir, ya nos dimos cuenta que tenemos un centro histórico que es valioso arquitectónicamente, artísticamente, llama la atención, las personas quieren conocerlo, bueno, pues vamos a aprovecharlo para incentivar el turismo en estas áreas. Y la guelaguetza, justamente en el caso de Oaxaca, es uno de los elementos que ya desde antes se venía perfilando hacia eso, y es una de las cosas bastante peculiares e interesantes que se dan aquí. Sí, que podemos notar, no sé si ustedes las conozcan, las identifiquen, a lo mejor los maestros que están más aquí sí se dan cuenta quiénes son, pero quiero creer que por ahí saben quiénes son. ¿Algunos saben quiénes son las chicas que están en la guelaguetza? La Gaviota y Verónica Castro. Justamente en ese periodo de 1990
Ellas dos eran de las protagonistas de telenovelas más famosas en México, e incluso mundialmente. Mundialmente estas novelas llegaron a tener un buen conocimiento y proyección de México, y por lo tanto eran figuras bastante conocidas. El hecho de que vinieran a una de la ETS, participaran y que de hecho se mencionaba en los periódicos. Esa foto no es de Oaxaca, esa foto es del Sol de Puebla, justamente. Entonces, se promocionó esa idea de estas personas tan famosas, vinieron a la ETS y no solamente participaron, también bailaron a la ETS, bailaron la piña. Entonces, justo ahí comienza una, bueno, no ahí comienza, pero sí se da de manera más explícita el hecho de una escenificación de las costumbres y tradiciones oaxaqueñas para el disfrute y goce de los turistas. En el lado de Puebla somos mucho más conservadores y mucho más extraños en ese sentido, pero por lo tanto hay una sacralización incluso del hecho de ser patrimonio cultural de la humanidad, de tener un centro histórico. La mayoría de estas festividades y ceremonias justamente celebran el hecho de la inscripción. Entonces hay ya un proceso de sacralización de esta inscripción del centro histórico en la lista de patrimonio cultural de la humanidad. Por supuesto que además de esto hay otro tipo de intervenciones, estas sí, ya arquitectónicas y urbanísticas. En un principio la descentralización urbana, en el caso de Puebla, el mercado que abastecía a la ciudad se elimina por completo y se sustituye por una serie de mercados dentro de la periferia de la ciudad, precisamente con la intención de que dentro del centro histórico no hubiera ni ambulantes ni cualquier otro tipo de comercio que fuera popular. ¿Por qué? Porque ya había turismo y querían dar una imagen distinta a ese turismo. Pero no solamente eso, también los camiones foráneos, los camiones que iban desde otros municipios o desde otros estados, ya no están dentro del centro histórico. Se eliminan, se crea la cápsula central de camiones y se prohíbe la entrada de ese tipo de transportes al centro de la ciudad. Nuevamente con la idea de dar otra imagen a los turistas. Y evidentemente no solamente es otra imagen, es también otros usos, otras formas de habitarlo, otros recorridos incluso, en el que las personas que antes llegaban al centro histórico y realizaban sus actividades de comercio o incluso de recreación, y bueno, también una parte muy importante que es la actividad religiosa, pues ya no lo pueden hacer o no de la manera en como lo hacían antes. Entonces ese tipo de cosas al final de cuentas tiene repercusiones también en el ámbito social. Y otro de los proyectos es el entubamiento del río San Francisco, que era uno de los que pasaban, delimitaban la zona de la ciudad con los barrios antiguos y se entuba ese río, pero al mismo tiempo también posteriormente una de las partes que es el proyecto del río San Francisco es un proyecto donde donde anteriormente existían vecindades y algunas industrias textiles, se convierte en un centro de convenciones, justo en 1994 con el gobernador Bartlett, y es parte de un proyecto que se llama Proyecto Angelópolis, con la intención también de que dentro del centro histórico fuera un espacio cultural con este centro de convenciones, pero también en un centro económico a las afueras de la ciudad de Puebla, que es lo que conocemos ahora como Angelópolis, que es una cosa tremenda en cuanto a centro comercial y a zona habitacional de alto nivel. Entonces, en ese mismo proyecto del proyecto Angelópolis, la intención es posicionar a Puebla como una ciudad moderna, pero al mismo tiempo cultural. Una ciudad que combinaba el desarrollo habitacional y desarrollo comercial con la conservación patrimonial. Y aquí es como nos damos cuenta cómo al final tanto la conservación como la modernización siguen siendo de la misma línea de la modernidad, no son contrarias, al contrario, se nutren una de la otra.
Ya en un momento más cercano y que nosotros podemos recordar con mayor detenimiento es lo que pasó en la pandemia por SARS-CoV-2. A grandes rasgos, y para ya no extenderme en esta parte, lo que vemos es que debido a la alta afluencia turística en la ciudad de Oaxaca, fue un tanto complejo que se pudiera controlar el uso de cubrebocas y de la sana distancia de las medidas de seguridad en general en los turistas que lo visitaban. Sin embargo, en Puebla, a pesar de que hubo un control bastante fuerte en los comercios, durante el periodo de confinamiento, cuando tú pasabas por las calles centrales, había personas afuera de cada uno de los edificios. Y esas personas te decían, esta tienda está abierta, si quieres pasar, te abro la puerta y puedes entrar a comprar. Entonces, funcionaba más de manera clandestina, sin embargo, pues también había por ahí un intento de control de este tema. Ahora, ¿qué hicieron en Puebla? Debido a que los espacios de restaurantes y cafeterías, incluso de bares, no podían tener a personas dentro del establecimiento o tenían que ser muy pocas personas, el gobierno municipal decidió instalar estos parklets, que son pequeños espacios en la calle, acondicionados y todo, para que fuera de la calle fuera una extensión de las cafeterías o bares que en ellos existían. Por lo tanto, al ser espacio abierto, pues podían estar ahí consumiendo o no, sin tanto problema. En algunos de los casos, incluso, una de las entrevistas que tuve con un dueño de uno de los hoteles y restaurantes más famosos, que es justamente el que se ve en esta esquina, es el Hotel Colonial, enfrente del edificio Carolino, que es el edificio más importante de la Benemérita Universidad. Él mismo me decía, sin ninguna preocupación, sin ningún problema, dijo, yo solamente llamé al secretario de Cultura y le dije que iba a sacar mis mesas y que si había problema. Y el secretario me dijo que no iba a haber ningún problema y que no me preocupara. Hasta el día de hoy esas mesas continúan ocupando espacio de la Plaza de la Democracia, que es una plaza bastante importante justamente por el movimiento universitario que ahí se dio, y ocupan básicamente un cuarto de esa plaza. Las mesas ahí instaladas, los meseros, etc. Entonces, sin ningún permiso ni ningún problema, como se lo aseguró el secretario de Cultura, pues están ahí instalados desde el inicio de la pandemia hasta ahorita. Esa es una de las cosas, que es una de las diferencias que yo me he encontrado aquí, que son bastante relevantes para mí, y yo creo que para todos. El espacio público, a pesar de ser un centro histórico, a pesar de lo que sea, tiene diferentes significados. Para Puebla es un espacio de alto valor, no solamente por lo que implica socialmente, sino también por cómo puede ser mercantilizado. Y es distinto. En Puebla puede ser ocupado el espacio público para el comercio siempre y cuando sea comercio de alto nivel, pero no para ambulantes. En el caso de Oaxaca, lo que he observado, y ustedes me dirán si sí o si no, es que no importa quién seas, no importa lo que seas, no vas a ocupar el espacio público de ningún modo. Entonces, esa es mi impresión, ustedes me dirán si sí o si no, pero esa es de las principales diferencias. Y en la post-pandemia, pues como lo vemos, hay nuevamente mayores intervenciones. En el caso de Oaxaca fue muy relevante este hecho de que se desalojara la comunidad triqui del Palacio de Gobierno, precisamente ya por ese desgaste de la ocupación del espacio público y la protección del espacio público por parte de diferentes grupos. Y eso es justamente lo que justifica esta visión distinta del espacio público que existe aquí. Y por otro lado, en Puebla se acaban de anunciar la construcción y ya está en venta incluso algunos edificios y departamentos para ser habitados. Esto se anuncia como parte de un proyecto de redensificación del centro histórico. Sin embargo, de hecho, esta construcción que lo anuncia como tal ya no está dentro de la delimitación del centro histórico, sino que ahora lo llaman anillos circundantes al centro histórico, con la intención de que justo a estos espacios del centro histórico se construyan habitaciones. Se ha hablado incluso de 15,000 departamentos,
en los que se van a construir precisamente por la idea de que necesita el centro histórico retornar a los habitantes. Sin embargo, por otro lado, pues también se presentan los problemas de derrumbes de las viviendas que ya existen en el centro histórico y luego, pues, evidentemente, problemas tanto en Oaxaca como en Puebla de agua, de servicios y de diversas cosas que darían una idea de necesidades más urgentes de atender a las personas que ya están habitando y que ya están presentando problemas para habitar en los centros históricos, como para todavía atraer más, sin tener bien idea de cómo está la situación que están viviendo estos habitantes. Y en general, esa es la pequeña aproximación que he realizado sobre estas diferencias y similitudes. Evidentemente falta mucho más, solo formas sin medir. Sin embargo, creo que sí da línea para poder continuar con un trabajo de este tipo e ir identificando sobre todo hacia qué nos vamos a estar enfrentando próximamente. Sabemos de la gentrificación, sabemos de la turistificación, sabemos de esta especialización de distintas problemáticas en lugares muy específicos y de los conflictos que se pueden ir dando tanto por las personas que llegan, tanto como con las personas que han estado ahí toda la vida. Entonces, es bastante complejo, pero creo que sí es importante poder identificar cuáles son los problemas, sobre todo porque en las entrevistas hay pues personas que hablan de que no tienen trabajo, no tienen buena remuneración, viviendas que están en malas condiciones, sin poder tener agua, etc. Y estos problemas sociales, pues evidentemente a un centro histórico no les conviene tenerlos, sobre todo porque son centros con una alta riqueza cultural y artística. Entonces, si alguien tiene una duda, alguna pregunta, comentario, pues con gusto. Sí, ingeniero Rolando. Sí, maestra Marisa, pues primeramente felicitarla, muy clara su exposición, a pesar de que dice que sus estudios iniciales son en su licenciatura en psicología. A mí me quedó una duda del principio cuando habla de los mitos. Esos mitos, ¿qué base tienen? ¿De dónde los obtienen? Porque habla uno de ellos cuando dice que los centros históricos no fueron prehispánicos. Y sabemos, bueno, yo he visto en varios lugares que lo que hicieron los españoles es llegar a enterrar prácticamente la cultura anterior. En la Ciudad de México, por ejemplo, ahí están ruinas de pirámides, por ejemplo en la Catedral del Sol, ahí lo tienen abajo. Aquí en la ciudad de Oaxaca, en el centro, en tal Zócalo, no tengo conocimiento, pero sí en el centro histórico, me tocó, estoy trabajando el de la iglesia de Guadalupe, que es en el llano, y ahí sí encontraron vestigios prehispánicos. Entonces no sé en el caso de Puebla, pero por eso es la pregunta, no sé cuál es la base científica o por qué habla de esos mitos, asegurando que no es un centro histórico, no fue prehispánico. Entonces ya no puede reportar al respecto. Sí, creo que al contrario. Justo los mitos fundacionales develan el hecho de que la historia no es completamente objetiva, sino que la historia se escribe a partir de intereses, a partir de ideas, ideologías que se van permeando en la sociedad. Justo en la ciudad de Puebla lo que sucede es que todavía hay familias de fundadores de la ciudad de Puebla. Entonces esas familias evidentemente persisten en el hecho de que fue una ciudad que llegó a un espacio donde no había indígenas y que fue creada justamente para españoles y solamente para españoles. Entonces todas las evidencias que han salido el resultado de vestigios prehispánicos anteriores a la fundación de Puebla son básicamente olvidadas o tratadas de que no existen, de ocultar, para poder persistir en este mito fundacional de que es una ciudad colonial. Sin embargo, pues ya hay evidencias, justamente en la casa del Mendrugo se encontró varios vestigios de un enterramiento anterior a la época de la colonia. Pero lo mismo con Oaxaca.
Lo que puedo notar es que hay dos tendencias. Una tendencia que defiende completamente el hecho de que fue fundada en un espacio donde no había asentamientos indígenas, y otra tendencia en la cual defiende que sí, que ya hay descubrimientos de vestigios prehispánicos dentro de la ciudad de Oaxaca, incluso debajo de Catedral, entre otros espacios del espacio de la Casa de Cortés, etc. Entonces, justo lo que me parece relevante es problematizar este tema. O sea, decir, hay a quienes les interesa manejar una idea de ciudad colonial sin antecedentes prehispánicos, y evidentemente hay quienes les interesa rescatar toda la importancia de las culturas prehispánicas dentro de estos centros históricos. Entonces, creo que eso es lo interesante, y pues ya en el pasado realmente pues yo no tengo herramientas de investigación que me puedan orientar a eso. Pudiera hacerlo, pero pues realmente no es mi línea de investigación. Sin embargo, sí es mi responsabilidad mencionar estas diferencias y estos conflictos que se presentan como mitos fundacionales, y como la problemática de decir una cosa, bueno, decir del pasado una cosa, o cuando realmente pudo haber sucedido otra. ¿Otra pregunta? Perdón, y la otra, perdón, disculpen. Cuando dice que los centros históricos no deben ser coloniales, bueno, no sé cómo sea Puebla, pero la gran mayoría aquí de los edificios coloniales prácticamente son los templos, porque se construyeron en esa época. Porfiriato no hay mucho. Aquí, por ejemplo, nomás es el Teatro Alcalá y la estación del ferrocarril, pero la gran mayoría de acá sí data desde hace 500 y 400 años que se construyeron, por lo tanto sí tiene un poquito más de colonial la ciudad de Oaxaca. Entonces creo que es también parte del mito de lo que está hablando respecto a los edificios, ¿verdad? Porque si estudiáramos las antigüedades de los edificios, sí Oaxaca tiene más edificios antiguos al respecto. Sí, el asunto con los mitos es esa generalización, de decir, como es ciudad colonial, entonces absolutamente todo es colonial, cuando en realidad pues, sabemos que hay diferencias dentro de los diferentes periodos, como en las diferentes intenciones que hubo al momento de construir, incluso la expansión. No es lo mismo en el primer cuadro o de uno de los centros históricos a las periferias de los centros históricos, porque ya fueron distintas temporalidades. Sin embargo, dentro de este discurso, pues siempre permea una sola idea de lo que es un centro histórico, y en este caso, pues colonial. Un poco en el sentido de responder lo que comenta el ingeniero. A ver, hay autores, a ver chicos, ustedes no sé si sepan, ni otros profesores se los han enseñado. Hay un investigador que habla mucho sobre esta como discusión que hay sobre qué tipo de arquitectura tiene el centro histórico de Oaxaca. Entonces, se asume que es ecléctica. ¿Por qué? Porque el centro histórico, fácil, nos remontamos a todas las investigaciones que se han desarrollado sobre su nacimiento, crecimiento, evolución, dicen que se ha reconstruido 4 veces la ciudad por el tema de sismos. Entonces, esas reconstrucciones han sido a través del tiempo, obvio, porque no han sido constantes, depende de recursos y todo. Si ustedes leen a Carlos Lira, él es un autor de que ha manejado toda la evolución y origen de la ciudad, y les puede proveer desde la herrería, qué tipo de herrería tiene el centro histórico, qué casas son las que cuentan con mayor antigüedad, en dónde se ubican, cuál es la nomenclatura, origen de la nomenclatura actual, cómo evolucionó esta. Entonces, realmente el centro histórico para él no es colonial, tampoco totalmente porfiriana, pero sí en la época porfiriana hubo una meta o un reto por reconstruir lo mejor posible la ciudad. Eso es lo esencial. Entonces, por eso se puede decir que es un mito el decir colonial, sí, pero porque se supone que existen vestigios de, pero no necesariamente es todo el centro histórico casado con algo colonial. Ahora, siendo arquitectos que ya tienen un mayor conocimiento de la historia arquitectónica en Oaxaca, bueno, podrán agregar algo al respecto para dejar claro también a los chicos y no confundirlos.
en este sentido. Pero bueno, esa es mi participación. Gracias. Gracias. Pues sí, básicamente son 500 años de estos centros históricos y durante esos 500 años pues, hubo bastantes diferencias, periodos, intenciones. Por lo tanto, y justo una de las ideas que siempre quiero dejar clara es que el centro histórico no es homogéneo. No hay un solo perfil de habitante, no hay un solo perfil de vivienda, no hay un solo perfil de cualquier tipo de cosa, porque son 500 años en los que se ha ido construyendo ese centro histórico. En lo específico ahorita estamos dentro del periodo de que se patrimonializó, ya que se turistificó, ya que se gentrificó, pero incluso esos problemas no se dan de manera homogénea en la ciudad. Hay espacios muy específicos, hay cuadras, hay sendas, etcétera, que están gentrificadas, hay sendas que están turistificadas, pero no incluye que todo el centro histórico esté de ese modo. Entonces, en esa complejidad es donde cada uno de ustedes puede observar qué se puede hacer por cada uno de los espacios. ¿Alguna otra, maestro? Gracias, buenos días. Gracias por compartirnos este trabajo. Yo tengo una pregunta, me gustaría hacer la clase que doy de diseño urbano y me interesa mucho el espacio público. Quisiera que los chicos que están acá y estamos haciendo trabajo sobre espacio público nos comentaras algo sobre qué hace, en este caso, en el Centro Histórico de Puebla para el rescate de los espacios públicos. Ya hablas algo de lo que era el comercio en el espacio público, pero ¿qué otras acciones tienen en cuanto a movilidad y las modalidades en este tema? Gracias. Gracias, maestro. Pues justamente el espacio público en Puebla es una de las cosas mucho más intervenidas y tiene bastante tiempo en cuanto a no solamente la restauración de banquetas, de no sé, parques, etcétera, sino también a cómo ir gestionando la movilidad en el centro histórico. Y ese es un tema bastante relevante porque despierta ciertas pasiones. En el caso de Puebla, hubo en el 2016, me parece, la intención de promover el proyecto Ándale, que era básicamente la peatonalización de 6 sendas del centro histórico. El problema con ese proyecto, bueno, es el problema de la movilidad, que por un lado se promovía la peatonalización por el hecho de que caminar las calles evidentemente tiene mayores beneficios económicos, psicológicos, incluso físicos. Sin embargo, las particularidades del centro histórico de Casa de Puebla es que muchas de las calles centrales son calles que permiten el tránsito de norte a sur y de oriente a poniente. Entonces, peatonalizar esas calles que son centrales evidentemente cambiaría y trastornaría toda la movilidad de la ciudad. Otra de las cosas es que en lo específico, muchos de los comercios de estas calles que se intentaron peatonalizar no tenían la intención ni veían un beneficio de que se peatonalizara, porque entonces ellos ya no podrían tener tanta libertad en cuanto a el transporte de sus insumos. Y al ser un espacio turístico, pues evidentemente también lo dificulta, a pesar de que por reglamento tendrían que hacerlo nada más durante ciertas horas. Sin embargo, pues ese reglamento no se respeta al 100%. Ahora, actualmente está en la instalación de parquímetros. Ya se instalaron parquímetros en el centro histórico de la ciudad. Tampoco fue un hecho completamente bien recibido, precisamente porque fue más por un motivo de recaudación de dinero que por un motivo de movilidad. La mayoría de los colegios y de los especialistas mencionaban que la instalación de esos parquímetros no era necesaria. Incluso uno de los proyectos más bien propuestas, más votadas y vistas como buenas es la construcción de estacionamientos disuasorios dentro de ciertas áreas del centro histórico, precisamente para evitar que tantos autos lleguen a la centralidad y colocarlos de todas maneras en ciertas áreas donde puedan sí llegar a estacionarse, sí llegar a un automóvil, pero no entrar completamente a la parte central. Entonces, eso es muy contrario a la idea de un parquímetro.
porque en el parquímetro simplemente te cobran por estar estacionado ahí y ya. No disuade de que uses el automóvil, no disuade de que hay algunos otros problemas, e incluso al momento de tener ya parquímetros, ya solamente dejas un carril para que pueda haber tránsito. Entonces eso realmente ha sido una cosa bastante complicada. Sí, buenas tardes. Felicidades por su exposición. Quiero nada más puntualizar algo que decía ahorita la doctora Mabel en relación a la historia del proceso constructivo o de construcción o reconstrucción o de conservación que se habla mucho en el centro de Oaxaca. Hablando del tema de la conferencia es diferencias, ¿no?, entre los centros históricos, y una de las diferencias que ha marcado todo esto es un factor que sí tenemos en la ciudad y en el centro histórico y que lo tiene menos agravado Puebla, y es el factor de los sismos. Entonces, este proceso, como que decía ahorita la doctora, de reconstrucción en 3 o 4 etapas, o de conservación, que entraremos en otra dinámica de los especialistas en restauración, en que algunos defienden ciertas tendencias y otros defienden otra forma de intervenir los edificios históricos, pero en Oaxaca sí se ha actuado de una manera de conservación o de reconstrucción hacia los inmuebles con la finalidad de poderlos potencializar, el turismo, la cultura y todo esto, que es otro tema, y que Puebla lo tiene menos agravado. Aunque vemos una imagen de un derrumbe de una casa en el centro histórico de Puebla, pues si analizamos desde el punto de vista de los registros del Servicio Sismológico Nacional y de los datos históricos, podemos ver que, o sea, ni se le acerca el centro histórico de Puebla a los efectos o a las fuerzas que la naturaleza sí tiene en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Y eso ha generado, es más, pues nosotros estamos acostumbrados a que permanentemente, lo que decía el maestro Rolando, esos edificios, esos templos católicos coloniales permanentemente están en proceso de restauración todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la forma no funciona. Es decir, está la masa, el elemento masivo en la parte central, y el campanario es muy esbelto en una esquina, y toda la vida van a ver que los están restaurando. Toda la vida. O sea, aunque los hagan bien y el proceso sea bueno, va a volver a nacer. Porque estamos sometidos a una cantidad y a una intensidad de sismos que no tiene el centro histórico de Puebla. Nada más quería puntualizar esto, doctor. Sí, es bastante diferente el comportamiento sísmico que hay aquí para el centro histórico de Oaxaca. Sin embargo, sí hubo efectos de los sismos en 1999 en específico y el último de 2017 para el caso de Puebla. En 1999 lo que sucedió es que, como sabemos, la mayoría de las intervenciones que se habían hecho en el centro histórico de Puebla eran con cemento y sustituyendo los materiales que tenían tradicionalmente. Aparte de eso, pues ya comenzaba a existir el incremento de pisos de las viviendas del centro histórico, y por lo tanto para el 99 pues, todos esos efectos pues, se vieron reflejados en ese sismo. Incluso el edificio Carolino, Catedral, edificios muy importantes pues, se vieron afectados. Y para el caso de 2017 hubo una cosa muy interesante, porque aunque ya se habían revertido esas anteriores intervenciones de restauración que no resultaron como se esperaba, eso es algo que a lo mejor ustedes como arquitectos pueden explicar mejor. Resulta que las mayores afectaciones se dieron en las esquinas, porque el movimiento que se dio en el 2017 hizo que los pesos de distintos edificios se fueran cargando hacia cada una de las esquinas. Entonces ¿cómo se dice? Bueno, las fachadas eran las que recibieron el mayor impulso y las que tuvieron pues, esas consecuencias. Eso es una de las cosas, y otras en las que lamentablemente, como el edificio, ¿cómo se llama? Es un museo, el del Alfinique. Ese es un edificio muy importante, es un museo, el edificio del Alfinique, por las cualidades que tiene en sus fachadas, demasiados adornos, como decirlo, pero se restauró, se invirtió muchísimo en él, y resulta que en el 2017, yo creo que a 1 o 2 meses de que se reinauguró, vuelve a tener bastantes fallas y tiene que clausurar.
¿Por qué? Porque habían metido acero y habían metido cemento en la restauración. Entonces, pues no resultó. Y ahora nuevamente es otra de las cosas que insisten mucho allá, utilizar otro tipo de materiales y observar bien cuál es el comportamiento no solamente del edificio como tal, sino del conjunto de cada uno de los edificios donde se encuentra, porque también va influyendo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación a la maestra Marisa, este tema tan importante. Hemos escuchado muchas veces las comparaciones, de repente son odiosas o son inconvenientes. Aquí es todo lo contrario, es una comparación sumamente enriquecedora, necesaria para el desarrollo pues, de ciudades como la nuestra, la ciudad de Oaxaca, por supuesto la ciudad de Puebla, para lo cual les pido por favor, le demos un gran aplauso a la maestra. También reconocer la participación de la doctora María César, importante en este tipo de eventos. Hemos preparado una pequeña constancia, pues es un tema significativo y lo voy a leer. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca otorga la siguiente constancia a la maestra Marisa Higuera Cortés por haber impartido la conferencia Centros Históricos, Diferencias y Similitudes en los casos de Puebla y Oaxaca, realizada el día 12 de abril de 2023 en el edificio Doya de la FADU, Huapo. Ciencia, Arte y Libertad, maestro Gabriel García, director. Un aplauso.